Jehovah has spoken with me, blessed people. El Señor Jehová ha hablado conmigo, bendecido pueblo. Just about an hour and a half ago, Como más o menos 1 hora y media atrás. and in that conversation, God the Father spoke Y en esa conversación, Dios el Padre habló by voice, por voz, and then y entonces let me know that the rapture of the church would happen. me hizo saber que el rapto de la iglesia había sucedido. There is need to prepare the nations. Hay una necesidad de preparar a las naciones. I saw such a tremendous panic. Y entonces yo vi un tremendo pánico. I was rushing to tell many people to repent. Yo estaba corriendo para decirle a muchas personas que se arrepintiesen. Many people to repent. A muchas personas que se arrepintiesen. To tell them, El Señor me hizo correr para decirles, for people to repent. que les dijera que se arrepintiesen. I feared that the rapture would happen. Yo tenía temor que el rapto aconteciese. I feared that the rapture would happen in that tremendous vision of the Lord. Yo tenía temor de que el rapto aconteciese en esa tremenda visión del Señor. Again, the Lord has spoken about the urgency De nuevo, el Señor ha hablado respecto a la urgencia for everyone to prepare, the nations to prepare. para que todos se preparen, para que las naciones se preparen. And in that tremendous conversation, God the Father spoke to me, and then there was a panic. Y en esa tremenda conversación, Dios el Padre me habló y había pánico. I had the panic to tell many people, many Yo tenía pánico de decirle a muchas personas, nations. I was rushing and telling many people, muchas naciones. Yo estaba corriendo y diciéndole a muchas personas, repent now, repent now. arrepiéntanse, arrepiéntanse ahora, arrepiéntanse ahora. The rapture will happen. The Lord is coming. The Messiah El rapto sucederá, el Mesías viene. is coming. And so there was such a panic to tell many people urgently to repent. Y había mucho pánico para decirle con urgencia a las personas que se arrepintiesen, And that the Messiah is coming. que el Mesías viene. So this is the time at which the Lord is calling for repentance. Así que este es un tiempo en el cual el Señor está llamando por el arrepentimiento, That people may repent and receive Jesus and be holy. que las personas se arrepientan, reciban a Jesús y sean santas. And again, I've just had a conversation with the Lord about half 1.5 hours ago. Y de nuevo, yo acabo de tener una conversación con el Señor hace como 1 hora y media. And in that conversation, the Lord spoke with me by voice, the Lord God Almighty. Y en esa conversación, el Señor Dios Todopoderoso habló conmigo por voz. And there was a panic. There was a rush and a panic for Y había pánico, había afán y pánico me to tell people to repent. para que yo le dijera a las personas que se arrepintieran, Repent as soon as possible. And I was telling some at the ground level here and some abroad. Y yo podía ver que unos estaban aquí, en Kenia, y otros en el exterior. Telling them to repent and turn away from sin. Yo les decía que se arrepintiesen y se alejaran del pecado, That the King is coming, the Messiah is coming to take the church. que el Rey viene, el Mesías viene a tomar la iglesia. A very serious panic. Era un pánico muy serio, Very, very serious panic. un pánico muy, muy serio. And people are now repenting. Y las personas ahora se estaban arrepintiendo de izquierda a derecha. I was rushing to tell people to repent everywhere. Y yo corría y me apuraba para decirle a las personas que se arrepintiesen por todos lados And turn away from sin. y se alejaran del pecado. So those who are wise Así que aquellos que sean sabios may repent and turn away from sin and
arrepiéntanse y aléjense del pecado prepare for the coming y se preparen para la venida of the del nations Señor. abroad. But there was also some fear. Las naciones al exterior, pero también había un pánico, un temor, perdón. There was a fear and a panic. People were afraid Temor y pánico. Las personas tenían temor. if they will make it to the rapture, so they were quickly repenting and Si iban a alcanzar a irse en el rapto, así que estaban arrepintiéndose rápidamente, receiving the Lord and reforming their lives. recibiendo al Señor y reformando sus vidas. So this is a very serious conversation. It shocked me very much. I jumped Así que esta es una conversación muy seria. Me asombró muchísimo, así que yo salté, up. me And that's why I levanté have come to you today. y por eso es que yo he venido a ustedes hoy. That the Lord God Almighty, Jehovah, Yahweh, Que el Señor Dios Todopoderoso, Jehová, Yahweh, has spoken with me about the coming of the Messiah. ha hablado conmigo sobre la venida del Mesías. And in that conversation, the Lord he sent me to tell people to repent. Y en esa conversación el Señor me envió para que le dijera a las personas que se arrepintiesen. So at the ground level, I was telling one-on-one people around. Así que aquí en el nivel del campo yo le hablaba a la gente uno a uno. Around me, so they were repenting La gente que estaba alrededor mío y estaban arrepintiéndose. very deeply. I was seeing they're going into repentance. Muy profundo arrepentimiento me pude dar cuenta que estaban teniendo ellos. And then abroad. And then Y luego al exterior, en el exterior. also abroad, the nations, all those that had begun to repent, En el exterior, todas las naciones, aquellos que escuchaban, comenzaban a arrepentirse. very quickly, very fast, and Muy rápidamente, with great fear and trembling. con gran temor y temblor. So this is the kind of conversation that the Lord has had with me. Así que este es el tipo de conversación que el Señor ha tenido conmigo. A lot of repentance and Muchísimo arrepentimiento panic that the Messiah is coming. y pánico de que el Mesías viene. And it put a sense of urgency in me as though Y puso un sentido de urgencia en mí como si the Messiah was about to come. el Mesías estuviese a punto de venir. In this tremendous vision of the Lord, He made me know that the Messiah was about to come. So En esa tremenda visión del Señor, Él me hizo ver que el Mesías estaba a punto de venir. there was a panic on my side also, Así que había pánico de mi lado también. rushing Y corriendo to tell them to repent. para decirles que se arrepintiesen. And then at the same time, Y entonces al mismo tiempo also telling them to repent, in many nations, across the nation. también diciéndole a muchas naciones que se arrepintiesen. And so this is the kind of conversation the Lord has laid here. Así que este es el tipo de conversación que el Señor ha tenido aquí. And I've also seen a cripple that walked, a woman that's totally crippled that gets up and walks away. Y también vi una mujer que era totalmente lisiada, que se levanta y camina. She's light skinned like this, and Ella tiene piel color claro de esta manera. Y entonces, so forth. But and then many other healings I've seen. y muchas otras sanidades he visto. However, there is this urgency Sin embargo, hay esta urgencia of people repenting, de la gente arrepintiéndose. and the Lord sending me. I'm running, telling them, Y el Señor enviándome y yo estoy corriendo. but repent, receive Christ, prepare the Arrepiéntanse, reciban a Cristo. way the Messiah is coming. Be El Mesías viene. holy. And I was doing it at ground level and also Sean santos. Y yo lo estaba haciendo aquí en el campo, refiriéndose a Kenia, abroad. y también en el exterior. And a lot of people were coming and repenting and receiving Christ Y mucha gente se estaba arrepintiendo y recibiendo a Cristo all over, por todos lados, all over. por the todos world. lados, por todo el Great mundo. panic. He also put a big panic in my Y heart. había gran pánico. Él también puso gran pánico en mi That the corazón rapture was about to happen. de que el rapto estaba a punto de acontecer. So I was panicking. I was running and telling people to repent while I panicked.
Así que yo estaba en pánico. Yo corría y le decía a la gente que se arrepintiese mientras yo tenía pánico. And people were also repenting in a great panic. Y la gente también se arrepentía en gran pánico. So this is the message the Lord has spoken today. In Así, the mighty name of Jesus. así que este es el mensaje que el Señor ha hablado hoy en el poderoso nombre de Jesús. So let all the nations prepare Así que todas las naciones se arrepientan for the coming of the Messiah. Thank you. para la venida del Mesías. Gracias. Esa fue la primera intervención. Segunda intervención, amados hermanos. Again, blessed people, De nuevo, bendecido pueblo, el Señor ha hablado conmigo de una manera seria y con un gran sentido de urgencia. Y yo simplemente quiero enfatizar este pánico. Yo quiero enfatizar sobre el pánico. El hecho de que había pánico cuando el Señor me dijo a todos que se arrepintiesen, que el Mesías viene, que el Mesías viene. Había un sentido del hecho de que estaba a punto de venir. El Mesías estaba a punto de venir. Y yo corría de lugar a lugar, diciéndole a todos, arrepiéntanse, arrepiéntanse. El Señor dijo que el Mesías estaba a punto de venir. Dios el Padre ha dicho que el Mesías está a punto de venir. Y la gente en Kenia estaba todos, cada uno en sus rodillas. Y yo los podía ver a todos hablando con el Señor aquí en este lugar, al lado de los teléfonos, aquí, todos estaban en sus rodillas, arrepintiéndose y hablando con Él y alejándose del pecado, en comunión con el Señor. Y también en el exterior. Pero yo lo que quiero exaltar aquí es ese sentido de pánico que Él puso en mi corazón. Yo me paniqué. Yo corría temiendo que en cualquier momento el Mesías podía llegar, en cualquier momento la iglesia podía ser llevada. Así que yo tenía pánico. Yo estaba corriendo y tratando de que cada persona tuviese la oportunidad de arrepentirse. El sentido de pánico que Él puso en mi corazón. Eso es lo que quiero exaltar aquí el día de hoy. Había un pánico, al punto que cuando yo me desperté, rápidamente corrí y dije, ¿podrían acelerar? Quiero hablar rápidamente en el estudio. Necesito llegar en vivo rápidamente al aire. El sentido de pánico es lo que quiero exaltar aquí. Había un serio pánico de mi parte. Tratando de hacerle entender a la gente que el Mesías viene. Y el Señor me hizo saber que en cualquier momento el Mesías iba a llegar. Estaba a punto de llegar. Así que yo tenía ese pánico. Yo corría de arriba para abajo, diciendo en cualquier momento el Mesías va a llegar. Yo corría con muchísimo pánico, diciéndole a la gente, por favor arrepiéntanse, sean santos. El Mesías viene. El Rey viene. El Mesías está a punto de venir. El Mesías viene. Y yo estaba haciendo eso tanto a nivel local como a nivel global. Y la gente se estaba arrepintiendo en sus rodillas. Y tenían pánico también. De hecho, es sorprendente porque todos estaban recibiendo el mensaje y estaban arrepintiéndose. En pánico también. Yo vi que se estaban arrodillando y hablándole al Señor.
con gran urgencia, con mucha rapidez. Oh Señor, yo te recibo hoy. Yo reconozco que moriste por mí. Yo soy un pecador. Yo recibo el regalo de la vida eterna. Ellos estaban hablando, arrodillándose, incluso en las calles. Por todos lados, en las calles estaban arrodillando y recibiendo a Cristo, en sus casas, en los caminos, en todos lados. Es el sentido de pánico que yo quiero exaltar y resaltar aquí, que el Señor me hizo paniquear tanto que el Mesías estaba a punto de llegar. Yo sabía en esa tremenda visión que Él estaba a punto de llegar. Yo tenía pánico, yo corría de lado a otro para que todos tuvieran la oportunidad, esa oportunidad de arrepentirse. Eso es lo que el Señor ha hablado hoy. Y me asombró muchísimo. Así que todos arrepiéntanse y estén listos. La Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora, pero el Señor ha hablado. El Señor Dios Todopoderoso, Jehová Elí, Jehová Adonai, Él ha hablado. Esta fue la segunda intervención. Tercera intervención, amados hermanos. De nuevo, bendecido pueblo, el Señor ha hablado conmigo con un sentido muy importante de urgencia, muy serio de urgencia. El Señor ha hablado conmigo. Una cosa importante que quiero resaltar, un aspecto importante de esta conversación que quiero resaltar aquí, es el estado de urgencia. Ustedes saben que cuando el Señor habla a sus servidores, bien sea en sueño o en visión, la razón por la cual el Señor hace esto es porque el Señor Yahweh, Él mismo, ahora toma control total del servidor. Entonces, si Él quiere que usted tenga pánico, Él te pone pánico. Así que no hay prejuicio porque usted ahora está en control. Así que yo quiero de nuevo exaltar este pánico. Este pánico muy serio que el Señor puso en mí en esta visión. Cuando yo le estaba diciendo a la gente, Él me dijo que les dijera a las personas que se arrepintiesen que el Mesías viene. Pero me hizo entender que tenían que hacerlo muy urgentemente porque el Mesías estaba a punto de venir en esa visión. Así que yo fui, yo corrí y le dije a la gente, y había un sentido de pánico. Lo que yo quiero exaltar aquí es el sentido de pánico, un severo sentido de pánico. Yo tenía pánico y yo corría, y la gente tenía pánico también, y de alguna manera ellos todos estaban recibiendo al Señor. Ellos recibían el Señor al mismo tiempo. Todos recibían al Señor sin ninguna pregunta cuando escuchaban que el Mesías viene, el Señor acelerando sus corazones, haciendo sus corazones muy listos, que estuvieran listos. Y estaban recibiendo al Mesías en pánico. Y yo les decía, por favor, sostengan la santidad. Asegúrense que permanezcan santos. El Mesías está a punto de venir. Lo que yo quiero resaltar aquí, el aspecto principal de esta conversación, que quiero subrayar aquí, es el estado de pánico, el pánico
que yo tenía el afán, la urgencia. Había una severa urgencia. Severa. Una severa urgencia. Yo estaba corriendo. Y diciéndole a las personas, por favor, arrepiéntanse. Era muy urgente. Y ellos parecían estar entendiendo. Todos estaban con urgencia, con apuro, con un estado de severo pánico. Que el rey viene, que el Mesías viene. Y tanto a nivel local como como en el exterior. La gente tenía pánico, estaban recibiendo al Señor, tenían pánico y temor. Era una situación temible en mi corazón. Yo tenía pánico serio. Yo sentía como, wow, el Señor está a punto de venir. Él me hizo saber que el Rey estaba a punto de venir. El Mesías está a punto de llegar. Así que yo tenía este pánico muy serio en mi corazón. A medida que yo corría y le decía a todos, arrepiéntanse y aléjense del pecado y reciban a Jesús y sean nacidos de nuevo. Y luego yo pude ver algunas personas a mi lado izquierdo, algunos a mi lado derecho, arrodillándose allí en los caminos, a los lados de los caminos, incluso en las calles, y decían, poderoso Señor Jesús, yo te agradezco mucho, mi Señor, por haber muerto por mí en la cruz. Hoy yo recibo tu regalo de la vida eterna y me arrepiento de mis pecados. Por favor, perdóname por todos mis pecados y establece la justicia en mí. Hazme santo, dame el Espíritu Santo. Yo los estaba escuchando a ellos arrepentirse en pánico. Entonces es el pánico que yo quiero exaltar aquí. Me sorprendió mucho porque yo tenía pánico, yo temblaba a medida que se estaban arrepintiendo, tanto aquí a nivel local como en el exterior. Yo tuve pánico. El Señor puso pánico en mí de que el Mesías estaba a punto de llegar. Yo corría de arriba para abajo, en cada país, en cada lugar, diciéndoles arrepiéntanse. Arrepiéntanse, el Mesías viene. Arrepiéntanse, el Rey está a punto de llegar. Arrepiéntanse, el Señor me hizo saber que el Mesías estaba a punto de llegar. El Mesías estaba a punto de llegar y llevarse a la iglesia. El rapto estaba a punto de acontecer. Así que, bendecido pueblo, la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Sin embargo, el Señor Dios Todopoderoso, Él ha hablado. Jehová Elohim, mi amigo, Él ha hablado. Que todos aquellos que son sabios se preparen para la venida del Mesías, se alejen del pecado, se arrepienten y sean santos. Sean nacidos de nuevo apropiadamente. Recuerden que solamente aquellos que son nacidos de nuevo apropiadamente entrarán al reino de Dios. Los cristianos tibios no entrarán allí. El Rey viene. Gracias. Acaba de llegar a su fin la tercera intervención. Vamos ahora para la cuarta intervención, amados hermanos.
De nuevo, bendecido pueblo, el Señor Jehová ha hablado conmigo de una manera muy inusual, muy tremenda, y especialmente el pánico que el Señor puso en mi corazón, que el Señor puso en mí, en esa conversación, en esa visión. Esto es lo que yo quiero subrayar aquí, particularmente. Yo sé que el Señor ha estado utilizando a sus dos profetas para anunciar la gloriosa venida del Mesías por algún tiempo hasta ahora. Y esto hemos estado hablando de todas esas enseñanzas sobre el rapto de la iglesia, la necesidad para que la iglesia se prepare, las enseñanzas de la preparación, el valor de la santidad, la excelencia de la santidad, del arrepentimiento. Así que ha sido por bastante tiempo que hemos estado por todas las naciones, y ahora mismo nuestros calendarios están muy empacados, donde tenemos Finlandia, Francia, tenemos Haití, Italia, tenemos a Colombia, tenemos a Corea del Sur, tenemos a todas las naciones africanas también, Costa de Marfil, Tanzania, por todos lados, Sudán del Sur. Esto ha estado yendo por algún tiempo, el anuncio de la gloriosa venida del Mesías. Pero el Señor dice que vendrá un día, habrá un día, vendrá un día en el que finalmente mis palabras se materializarán. Y cuando el Mesías finalmente tome la iglesia. Y causó un gran pánico en mi corazón cuando el Señor habló conmigo. Puso un pánico que yo debía correr, apurarme y correr. Y yo veía que sus corazones estaban listos. Sus corazones estaban preparados. Se estaban arrodillando y recibiendo al Señor incluso en las calles. Era algo sorprendente, una vista, algo sorprendente de ver, de contemplar. Tenían sus corazones suavizados por el Espíritu del Señor. Y globalmente, tanto a nivel local, la gente se estaba arrodillando ahí en los sofás, en las salas de sus casas, a los lados de las calles, en los caminos, en los estacionamientos, en los jardines. Ellos estaban recibiendo al Señor. Este es un tremendo avivamiento del cual el Señor ha hablado. Y al mismo tiempo en el exterior, las naciones se estaban arrepintiendo en grandes números, arrepintiéndose. Ellos sabían que ahora el Mesías iba a llegar, dejando claramente que el Mesías estaba a punto de llegar. Yo tenía pánico, yo tenía mucho pánico, que a medida que yo hacía este anuncio, el Mesías estaba ahora a punto de llegar. Estaba a punto de llegar y llevarse, de llegar y llevarse a la iglesia, tomar a la iglesia. Y este mensaje parece que llegó muy claro a todos aquellos que escucharon el anuncio. Parecía que habían capturado claramente que esta vez el rey estaba a punto de llegar. Estaba a punto de llevarse a la iglesia. El rapto estaba a punto de acontecer. Así que en todos estos anuncios
que yo he estado haciendo a nivel global a lo largo de la Tierra, incluso aquí en nuestra radio global y en cada uno de los forums y en las transmisiones globales. En algún momento estas profecías se van a materializar, se van a hacer realidad. Esto es lo que me he dado cuenta. Es lo que sale de esto. Y es por eso que esta generación está bien servida. Está bien servida al prepararse muy bien. Esta generación está bien servida. Estará bien servida cuando se preparen muy bien. Es una cosa sabia prepararse muy bien, de la manera que el Señor ha hablado. Es absolutamente muy asombroso que en esa visión Él hizo que yo tuviera pánico. Me hizo saber que en esta instrucción que Él ha dado, me ha dado de decirle a las naciones y a todos que se arrepintiesen, que se alejasen del pecado, que reciban a Jesús y se preparen para la venida del Mesías. Había una urgencia de que el Mesías estaba a punto de llegar. Así que incluso a medida que yo corría de un lado a otro, diciéndole a la gente, tanto a nivel local como a nivel global, se estaban arrepintiendo. Yo sabía que era urgente. Había un severo sentido de urgencia. Esto es lo que separa esta conversación de una conversación o de la conversación usual, que había un sentido profundo de urgencia. Él me hizo saber que esto ahora era muy urgente, extremadamente urgente. Y es por esto, aquí es donde estamos, bendecido pueblo, el Mesías viene. Pero yo estaba bien asombrado respecto a la urgencia y al pánico, el severo pánico que el Señor puso en mí. En esa visión, cuando yo estaba de afán, con urgencia, corriendo para anunciarles, apurándome para decirle a la gente que se prepare. El severo sentido de urgencia que acompañaba este anuncio, que acompañaba este avivamiento, el arrepentimiento. Así que, bendecido pueblo, que todos se preparen. El Rey viene. Gracias. Alabado sea el Señor, los más poderosos profetas del Señor. Bendecido pueblo, el Señor ha hablado conmigo de una manera muy inusual, de una manera muy tremenda, especialmente el pánico que el Señor puso en mi corazón. El Señor puso en mi corazón en esa visión. Yo quiero subrayar algo aquí. El Señor
ha estado usando a estos dos profetas para anunciar la gloriosa venida del Mesías por bastante tiempo ahora. Y él habla de la necesidad de estar preparados. El mensaje de la santidad, del arrepentimiento. Ha sido bastante tiempo que yo he ido a lo largo de las naciones. Ahora nuestros calendarios están bien empacados. Finlandia, Francia, Haití, tenemos Italia, tenemos Colombia, tenemos Corea del Sur, tenemos todas las naciones africanas también, Costa de Marfil, Tanzania, Sudán del Sur. Así que ha sido por bastante tiempo que hemos estado hablando del anuncio de la gloriosa venida del Mesías. Pero parece que llegará un día en cuando finalmente mis palabras se materializarán, se realizarán. Y cuando el Mesías finalmente tome a la iglesia. Y causó un gran pánico en mi corazón. Cuando el Señor habló conmigo, me dijo que corriera, que me afanara y que les dijera asegurarse que sus corazones estaban listos y la gente se arrodillaba y recibía al Señor. Sus corazones ahora estaban totalmente llevados por el Espíritu del Señor. La gente se arrodillaba en las carreteras, en las calles, recibían al Señor. Este es un gran avivamiento que el Señor habló. Y al mismo tiempo, en el exterior, las naciones se estaban arrepintiendo en números grandes, preparándose porque sabían que el Mesías viene. Él me dejó claro que el Mesías está a punto de llegar. Yo por eso tenía pánico. A medida que yo hacía este anuncio, yo decía, el Mesías está a punto de venir. Y la gente, todos aquellos que escuchaban el mensaje, lo captaban claramente. Entendían que él estaba a punto de venir y que el rapto estaba a punto de acontecer. Todos los anuncios que yo he dado globalmente, en cada fórum, una vez, estas profecías se van a materializar, se van a cumplir. Esto es lo que yo me he dado cuenta ahora. Y por esto, esta generación ha sido bien servida. Deberían prepararse muy bien. Esta generación ha sido bien servida si se preparan bien. El Señor ha hablado. Es muy sorprendente que en esa visión Él hizo que yo tuviera pánico. Y yo le decía a las naciones, a todos que se arrepintieran, que recibieran a Jesús y se prepararan para la venida del Mesías. Y me hizo saber que el Mesías estaba a punto de llegar. Y a medida que yo corría de un lado a otro, diciéndole a la gente a nivel global, yo sabía que era urgente, había un severo sentido de urgencia. Esto es lo que sale de esta conversación, que había un profundo sentido de urgencia. Me hizo saber que esto era muy urgente, extremadamente urgente. Y aquí es donde estamos. El Mesías viene. Pero yo estaba asombrado de la urgencia y el pánico, el severo pánico que el Señor puso en mí a medida que yo corría para anunciar, corriendo para anunciar y decirle a la gente que se preparen. Había un sentido de urgencia que esperaba este anuncio. Así que bendecido pueblo, que todos se preparen, el Rey viene. Gracias.